Bien, vamos al libro de Esdras, capítulo 6 de nuestras Biblias. Esdras, capítulo 6. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al 22. Son varios versos que vamos a leer, pero son necesarios para que entendamos el contexto de lo que está ocurriendo en ese momento, ¿cierto? Bien, voy a leer en el nombre de nuestro Señor. Bien, Esdras, capítulo 6, verso 1 al 22. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaba los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así. Memoria tiene por título, ¿cierto? Versículo 3. En el primer año de su reinado, el rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que se pusieran los cimientos y se reedificara la casa como lugar para ofrecer sacrificios, con una altura y una anchura de 27 metros, con tres hileras de piedras grandes y una de madera nueva. El gasto será pagado por el tesoro del rey. Además, los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y se llevó a Babilonia serán devueltos para que vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Versículo 6. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar Bosnai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejados de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Estas son mis órdenes sobre lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, proveniente del tributo del otro lado del río, sean pagados puntualmente a esos hombres los gastos para que no cese la obra lo que sea necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que digan los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, a fin de que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Versículo 11. También he dado orden de que cualquiera que altere este decreto se le arranque una viga de su casa y sea colgado en ella. Luego su casa sea convertida en un montón de escombros. Que el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que intente cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado este decreto sea cumplido puntualmente. Versículo 3. Entonces Tadnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Así, los ancianos de los judíos edificaban, y esta palabra es importante que usted lo destaque, y prosperaban, pero conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron la obra por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro y Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Versículo 16. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían regresado de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Ofrecieron para la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y como expiación por todo Israel, 12 machos cabríos conforme al número de las tribus de Israel. Luego organizaron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas según sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Versículo 19. Los que regresaron de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del primer mes. Sacerdotes y levitas se habían purificado como un solo hombre y todos estaban limpios. Así que sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad, por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Los hijos de Israel
que habían regresado del cautiverio comieron con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar al Señor, Dios de Israel. Durante 7 días celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes y levadura, por cuanto el Señor los había alegrado y habían dispuesto el corazón del rey de Asiria favorablemente hacia ellos, a fin de fortalecer sus manos en la obra de la casa del Dios de Israel. Qué interesante lo que muestra el texto, ¿ah? Si nos recordamos de la clase pasada, es muy importante lo que el texto nos entrega y hay mucha información que vamos a ir desglosando para que entendamos lo que estaba ocurriendo y cómo Dios confirma su obra a través de mostrar su favor, ¿cierto? Pero como les comentaba en la sección anterior, nosotros vimos cómo Dios había despertado a su pueblo otra vez, ¿cierto? Mediante la palabra profética, ¿cierto? Mediante la voz profética de sus hijos. Y aunque había oposición, ¿cierto? La obediencia sabemos que fue algo muy fuerte en ellos y por más que se levantaron oposiciones, ellos decidieron y tomaron en serio su decisión y continuaron, ¿cierto? Y ahora nada los detuvo. Pero ahora en el capítulo 6 vemos que Dios responde al avance de su pueblo y lo hace de una manera sobrenatural, hermanos, porque es increíble poder ver cómo Él confirma su obra mediante su favor, incluso lo hace a través de reyes paganos. Y esto es sobrenatural, hermanos, porque esta lección nos recuerda que cuando Dios o cuando el pueblo de Dios camina en obediencia, el respaldo del cielo, hermanos, siempre va a ser evidente, incluso en los asuntos más humanos. Pero mire, vamos a ir desglosando esto. Lo primero que vamos a ver lo encontramos entre el versículo 1 y el versículo 5. ¿Por qué? Porque Dios confirma su voluntad por medio de documentos humanos, ¿ya? Por ejemplo, dice la palabra del Señor, entonces el rey Darío dio, versículo 1, dio la orden de buscar en la casa de los archivos, ¿cierto? Y dice que allí fue hallado en Ecbatana un rollo en el que estaba escrito, ¿cierto? Y decía lo siguiente, el rey Ciro mandó que se edificara la casa de Dios en Jerusalén. O sea, aquí vemos algo que es asombroso porque un rollo que estaba olvidado, guardado en otra ciudad, era encontrado por orden de Darío, ¿cierto? Pero este documento no confirmaba que la obra no solo confirmaba que la obra debía continuar, sino que establecía y aseguraba, hermanos, confirmaba, ¿cierto?, que la orden original no venía de la voluntad de los hombres de Israel, ¿cierto?, de las personas. Eso no vino de él, sino que el mandato venía desde Ciro, ¿cierto? Y era un decreto legal e incluso era irreversible, porque era el rey quien daba esa orden, ¿cierto? Entonces, cuando Dios decide respaldar su obra, hermanos, incluso en la historia y los papeles humanos forman parte de su voluntad. Él los toma para cumplir su voluntad y para revelar su gloria y para darnos a entender que Él es soberano incluso en la historia de la historia. Entonces, esto es maravilloso y es sobrenatural, por hermano. No es algo que, volvemos a mencionar lo que mencionamos en clases anteriores, no es algo que se le ocurrió a las personas porque sí, no, es algo que Dios soberanamente en su voluntad lo lleva con éxito y cumple su palabra, cumple sus pactos. Dios toma la decisión de cumplir su voluntad y lo hace de la manera que a Él le plazca, la manera que a Él le place. Y vemos que aquí, eh, después de confirmar cierto esto a través de la historia, a través de estos documentos, vemos que Dios cambia el corazón incluso de los poderosos de aquel tiempo para favorecer a su pueblo. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 6 al 8. Por tanto, Tannai, ¿cierto? Le dice, dejad que se haga la obra. ¿Para qué? Y que con precisión se edifique la casa de Dios. O sea, no pongáis traba. Y por mí, dice la carta, por mí es dada la orden de que se pague puntualmente a estos hombres con los impuestos del rey. Increíble.
Darío no solo aprueba la reconstrucción, sino que también él ordena que se financie con los fondos imperiales la obra de Dios. Y esto es maravilloso, porque imagínense, a veces nosotros nos desesperamos y decimos, pero ¿cómo voy a hacer esto, Señor? Necesito esto y no sé cómo lo voy a lograr. Bueno, Dios mueve las cosas sobrenaturalmente, hermano. Dios lo que Él quiere hacer contigo lo va a hacer y va a tomar las cosas que Él quiera tomar porque son suyas y no nuestras. Él es el dueño del oro, de la plata y de todo lo que existe, aún de nuestras vidas. Por eso, esto es sobrenatural porque Él incluso hace que el Dios Darío, o sea, que el Dios Darío, perdón, que el rey Darío apruebe la reconstrucción y además que ordene financiar con los fondos imperiales la obra de Dios. Y esto es para dar gloria al Señor, ¿cierto? Porque, e incluso, mire, en el versículo 11, Él establece un castigo para quienes se opongan. Y el castigo es terrible, hermano. Mire lo que dice el versículo 11. También he dado orden de que a cualquiera que altere este decreto o que se oponga, ¿cierto? Se le arranque una viga de su casa y sea colgada en ella. Y esto, yo cuando le dije, guay, qué fuerte, ¿cierto? Pero ya, eso es una consecuencia. Pero después dice, y luego su casa sea convertida en un montón de escombros. O sea, no basta solamente con colgarlo, sino que aparte se ha destruido su casa. Y esto muestra, hermanos, que el corazón del rey y de todos los gobernadores está en las manos de Dios. Por eso Dios usa a sus hijos, usa a su creación para mostrarse soberano por sobre todas las cosas. Y uno dice, ¡ay, qué Dios, qué malo que es Dios! Pero Dios muestra su justicia y Dios cuando alguien se levanta contra su ungido, cuando alguien se levanta contra alguien que él mismo considera su hijo y que llama a su hijo, no hay quien se ponga contra ellos, porque si Dios está con nosotros es más grande que cualquier cosa. Por eso es un privilegio tremendo ser llamados hijos de Él. ¿Cierto? Qué maravilloso poder saber que Dios nos, nos respalda, ¿cierto? Que Dios favorece a su pueblo. Y esto es maravilloso, hermano. Poder verlo. ¿Es duro? Sí, pero Dios muestra su favor. Esto muestra que incluso, ¿cierto? Que los gobernadores que son paganos, ellos incluso están en las manos del Señor. En Proverbios 21.1 dice algo interesante igual. Mire lo que dice Proverbios 21.1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Dios, así como mueve y hace ir las aguas por un lado y por el otro, así también lo hace con el corazón de los hombres. Él todo lo que quiere inclinar, lo inclina. Todo lo que Él quiere desviar, lo desvía. Todo lo que Él quiere que se haga, se cumple y ya, porque Él es Dios. Cuando Dios quiere respaldar algo, hermano, nadie puede oponerse. Ni la política, ni los decretos, ni las amenazas humanas. Nada tiene la última palabra. Solo Dios tiene la última palabra. Y aquí vemos que si Dios dijo, voy a reconstruir mi templo, así va a ser. Y vemos del capítulo 6 hacia atrás cómo Dios una y otra vez fue moviendo las cosas para que se cumpliese su voluntad, porque Él es Dios y Él tiene la última palabra. Pero hay algo importante igual que vamos a ver aquí. La obra de Dios prospera cuando se hace bajo su dirección. Y esto es algo que nosotros veníamos viendo en la clase pasada con respecto a que Dios levanta a sus profetas para dirigir y animar otra vez al pueblo, ¿cierto? Mire lo que dice el versículo 14. Así los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, ¿cierto? Conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron la obra por orden del Dios de Israel. ¿Por orden de quién? Del Dios de Israel, ¿cierto? Y por mandato de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. O sea, primero Dios y después con el respaldo de que Dios mueve a los reyes y a todo aquel que quiera mover para su gloria. Y esto es maravilloso, hermano. Porque aquí aparece una palabra que es clave. Prosperaban. Y yo se los dije, destáquenla, ¿cierto?
Pero ¿por qué es importante esta palabra? Porque ¿en qué sentido ellos estaban prosperando? Ellos estaban prosperando de la siguiente manera. Ellos estaban avanzando, ¿cierto? Además, ellos crecían, pero cumplían el propósito de Dios. Y esto es increíble, hermano, porque cuando uno escucha prosperidad en nuestros días, uno generalmente lo asocia al dinero, ¿cierto? A los bienes, a lo material. Pero aquí vemos que no se trata de una prosperidad económica, sino del cumplimiento del plan de Dios. Eso es más importante. Y todo esto fue posible porque obedecieron a la palabra de Dios y confiaron en la dirección de Dios. Más que prosperar económicamente, hermano, más que prosperar materialmente y de vivir, o sea, de vestir, no sé, de marca o comer los mejores platos o de tener la mejor pasar en esta vida, más importante es avanzar, crecer y cumplir con el propósito de Dios. Eso debe ser algo que en nosotros debiese generar un deleite, un disfrute, más que querer ganar todos los tesoros del mundo, mejor debiese eh, colocar en nosotros un ánimo de querer hacer la voluntad del Señor. Ese debiese ser nuestro deleite. Y lamentablemente el corazón del hombre hoy en día busca más querer disfrutar de los placeres de este mundo que de buscar el reino de Dios. Y eso es un grave error que hoy en día en muchas iglesias se está hablando, buscar la prosperidad. Pero aquí vemos que esta prosperidad no consiste en nada económico, sino que en el cumplimiento del plan de Dios, ¿cierto? Pero lo otro que vemos, lo vemos entre el versículo, perdón, desde el versículo 16 al 22, que ok, Dios, hagamos un repaso. Dios confirma su voluntad, ¿cierto? Por medio de los documentos humanos, ¿cierto? Dios cambia el corazón de los poderosos, ¿cierto? Para cumplir su voluntad. Y ahora Dios eh, obra a través de la prosperidad y lo hace a través, bajo de su dirección, ¿cierto? Pero no esta prosperidad monetaria, sino que a través del crecimiento, a través del avance y a través del cumplimiento de su voluntad. Pero ahora Esdras nos va a mostrar que la obediencia no es una obediencia que uno dice, hoy tengo que cumplir con la voluntad del Señor para que Dios me recompense. O si no cumplo con la voluntad de Dios, me voy a frustrar. Y a veces creemos que hacer la voluntad del Señor o cumplir su palabra es como que nos va a dar un chance más que otras personas. Que el cumplir la palabra del Señor, como que tenemos más derecho que otro que no la cumple. Es como que cuando creemos que, no sé, si hacemos algo en lo que obedecemos al Señor, somos mejor que el que no lo hace. Y eso es un error. La obediencia no debe obedecer, uno no debe obedecerle al Señor buscando ganar el favor de Dios, porque Dios ya nos bendijo, ¿cierto? La obediencia debe producir en nosotros un gozo y una adoración genuina. No debe llevarnos a una adoración de Dios por lo que Él nos da, sino por lo que Él está haciendo y por lo que Él va a hacer. No sé si se me entiende, porque no es lo que Dios, nosotros no amamos a Dios por lo que Él nos da, sino por lo que Él ya nos dio, hermano, que es la salvación y la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Es algo que nosotros no podíamos comprar ni con plata ni con oro, y Dios nos dio por gracia y misericordia. Es un favor inmerecido que nosotros recibimos por Jesús y en Jesús. No es algo que nosotros ganamos por mérito propio. Entonces la obediencia produce gozo y una adoración genuina. Mire lo que dice el versículo 16. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían regresado de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Trabajaban en la obra del Señor, trabajaban en la obra del Señor, pero lo hacían con gozo, no como una carga. Y hoy en día vemos que mucha gente va a la iglesia pensando que puede ganar el favor de Dios, que pueden ganar la voluntad del Señor por cumplir ciertas obligaciones morales para el creyente, creyendo que eso nos va a dar más garantía que otro que no la cumple. Y eso es algo absurdo, porque lo que uno tiene que hacer, tiene que hacerlo espontáneamente y por gratitud al Señor.
Por ejemplo, los mandamientos. Antiguamente la gente creía, los judíos o los fariseos creían y enseñaban a la gente que debían cumplir la ley de Dios para poder ganar el favor de Dios. Pero después vemos que en Cristo Él cumplió perfectamente la ley de Dios y nosotros por Cristo ya no debemos cumplir esa ley, ¿cierto? Como una obligación, sino que nosotros ahora cumplimos la ley por gratitud a lo que Cristo ya ganó por nosotros. Porque vamos a fallar siempre, ¿cierto? Pero mire lo que dice el versículo 22. Durante 7 días celebraron con regocijo, por cuanto el Señor los había alegrado y había dispuesto el corazón del rey favorablemente, hermanos. No era algo que cesaba, era algo que estaba de continuo en sus corazones. Porque debemos entender que después de años de lucha, la obediencia de ellos fue recompensada no con lo material, sino que fue recompensada con un gozo que nace de ellos, de su corazón. Porque si bien la casa fue dedicada y el pueblo celebró con sinceridad, pero su gozo no era en la casa, sino que su gozo era en el Dios que, que mostró su poder para reedificar la casa. Y eso era lo que ellos lo animaba. Miren, porque el versículo 20 dice, porque Jehová los había alegrado. No era algo que nacía de ellos, sino que el Señor los había alegrado. Y había vuelto el corazón del rey hacia ellos. O sea, el gozo verdadero, hermanos, viene cuando uno camina en obediencia y ve que Dios es fiel a lo que Él ha prometido. Y eso es lo que nosotros debiese provocar en nosotros un regocijo, no por lo que Él nos ha dado, sino por lo que nosotros ya vemos de Él su favor. ¿Me entiende? No es por lo que Él nos vaya a entregar, como muy cotidianamente, hoy lamentablemente hay una corriente que está haciendo mucho daño, que dice, ven y da al Señor para que Dios te dé el doble. Y eso es una herejía, hermano, porque Dios no tiene ni una obligación de bendecirte, Dios no tiene ni una obligación de prosperarte. Él lo hace porque Él es tu Dios y porque Él te ama. Pero, ¿por qué si hay algunos que son hijos de Dios, Dios, usted ve que no son tan económicamente tan bendecidos, pero hay otros que sí? Pero eso no significa que el que es más bendecido o menos bendecido sea menos hijo o más hijo. No, ¿cierto? Dios lo que Él da lo hace por gracia y por misericordia. Y no es algo que nosotros hayamos ganado. Es algo que viene del corazón de Dios. Porque entendemos, hermanos, y lo que provoca regocijo en nosotros es que nosotros ya somos salvos. Y no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. No somos salvos por nuestras obras, sino que somos salvos por las obras de Cristo. Eso es lo que provoca en nosotros un regocijo, porque para lo que nosotros era inalcanzable, Él logró que sea alcanzable para nosotros. Lo que para nosotros era imposible, Él lo hizo posible, porque ese gozo no descansa en nosotros, nuestro gozo descansa en Él, en lo que Él hizo. Por eso, hermano, tenemos que entender que el gozo de Jerusalén, ¿cierto? O de los habitantes del pueblo, descansaba en su templo, ¿cierto? Veían que, oh, se estaba reedificando el templo y el Señor cumplió su palabra y era su gozo, ¿cierto? Pero para nosotros, Cristo es nuestro verdadero templo. El cumplimiento del plan, Cristo es el cumplimiento del plan eterno de Dios, porque sabemos que Él fue rechazado, ¿cierto? Pero Dios lo resucitó. Cristo fue perseguido, pero Dios confirmó su obra. Y hoy, hermanos, todos los que son parte de este nuevo templo, o sea, la iglesia, ¿cierto? Somos llamados a perseverar, pero sabiendo que Dios respalda a los que obedecen. Por eso nosotros debemos entender lo que Primera de Tesalonicenses nos dice en el capítulo 5, en el versículo 24. Fiel el que los llama, él también lo hará, el cual también lo hará. O sea, Dios nos llama, pero Él confirmará su obra. Él confirmará su llamado. ¿Dios te llamó? Sí. ¿Vas a pasar necesidad? Quizás. ¿Vas a pasar aflicciones? Por supuesto. ¿Vas a pasar luchas? Sí, pero Dios te llamó y Él confirmará su llamado.
Así como en Esdras vemos aquí que el pueblo una y otra vez se desanimó, una y otra vez, pero Dios una y otra vez lo llamó, una y otra vez lo animó, una y otra vez mostró su gracia, mostró su favor, mostró su voluntad y Dios fue glorificado. Y había gozo en ellos. Y nosotros lo mismo, hermano. Vamos caminando, vamos avanzando, vamos perseverando, pero Dios está con nosotros. Aunque enfrentemos oposición, hermano, si Dios camina con nosotros, su favor nos acompañará siempre. ¿Vamos a presentar oposición? Por supuesto, siempre va a haber oposición. Y más cuando obedezcamos al Señor, va a haber mucha más oposición. Pero Dios es bueno y Él es fiel a sus palabras. Y si Él te llamó, Él te confirmará. Y si Él te llamó, Él te sostendrá, hermano. Dios va a ser tu sustento. Él va a ser quien va a tomar tu mano y te va a llevar adelante. Cuando estemos caídos, Él nos va a levantar. Si nos vamos a entristecer, por supuesto, pero Él te va a consolar. ¿Van a haber situaciones duras? Sí. ¿Difíciles? Sí. Pero Dios está con nosotros. Ya no estamos solos. No hay algo que llene más nuestra vida que la voluntad y la presencia de Dios en nosotros, hermanos. Por eso quiero hacerle la siguiente pregunta final y quiero que la medite en su corazón, en su mente y, y la medite. ¿Estás confiando en el favor de Dios más que en los recursos humanos? ¿O qué decisión de obediencias necesitas hoy tomar, creyendo que Él se encargará del resto? ¿Estás confiando ciegamente en Dios o simplemente estás esperando que Él te bendiga primero para poder confiar en Él? Es algo que debiésemos preguntarnos todos los días para ver si nuestra fe descansa en nuestras obras o si descansa en la gracia del Señor. Que Dios les bendiga, hermano,